soy un guerrero de la paz. Muy buenas, el día de hoy estamos con Carolina Carvajal, Hola. presidenta del Comité de Ética e Investigación. El día de hoy ella nos va a compartir un poco de su experiencia y responder algunas de nuestras preguntas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias. Ya queríamos hacerle un par de preguntas. ¿Me permite? Sí, claro que sí. Primero que nada, ¿qué entendemos por ética en una institución como esta? El concepto de ética es muy amplio. En una institución como esta, el tema de la ética se aborda desde distintas vertientes. ¿Ya? Yo, por suerte, participo de todas esas instancias. Por una parte, las instituciones públicas tienen que establecer comités o consejos de integridad o ética pública, que tiene que ver con la ética de los funcionarios públicos. ¿Ya? Las instituciones públicas tienen que asegurar que sus funcionarios y el desarrollo de sus actividades se realicen con respeto a la normativa vigente, con respeto a los principios que rigen el comportamiento de los funcionarios públicos. Eso es lo que se llama la integridad, la ética pública, la probidad administrativa, que tienen que ustedes conocer probablemente esa expresión. Pero eso en el ámbito como de gestión administrativa de los funcionarios públicos. Por otra parte, en el ámbito de las prestaciones sanitarias, de las prestaciones clínicas, existe una instancia que se llama Comité de Ética Asistencial o Comité Ético Clínico, ¿ya? Que está integrado, también es de composición multidisciplinaria. En este caso, el presidente de ese comité es el doctor Rubén Nachar, nuestro subdirector de gestión asistencial. Y el Comité de Ética Asistencial lo que hace es resolver problemas, ¿ya?, que son planteados por los pacientes o por los tratantes cuando existe un conflicto ético, pero esto en el sentido de, por ejemplo, la visión de tratamiento que tiene el médico con la visión que tiene el paciente. Cuando no hay acuerdo, cuando existen visiones contrapuestas, para ver qué es lo que tiene que prevalecer, entonces existe el Comité de Ética Asistencial. Y finalmente existe la ética científica o ética de investigación, que a lo que se refiere, que ahí yo soy presidenta de ese comité, del Servicio Norte. El Servicio Norte tiene un comité que vela porque se respeten los derechos de las personas en las investigaciones con seres humanos que se realizan en todos los establecimientos de la red, establecimientos de atención primaria, atención secundaria y los hospitales. Por lo tanto, cada vez que se quiera hacer una investigación de cualquier tipo, no necesariamente una investigación con intervención, estamos probando vacunas, estamos probando un medicamento nuevo, una prótesis nueva, pero también estudios cualitativos, antropológicos, etcétera, donde se va a preguntar a un paciente, pero también a funcionarios, por ejemplo. Eso tiene que cumplir no solamente estándares metodológicos y legales, sino que también estándares éticos, pautas internacionales de derechos de las personas que participan en investigación. Y ese es el rol que tiene el Comité Ético Científico. Perfecto. Ahora, otra consulta. En términos del procedimiento psiquiátrico, ¿qué tan ético es este? Hablando en ámbitos de, por ejemplo, la contención física o las inyecciones SOS en casos de descompensación. A ver, ambos tratamientos están previstos no solamente en la normativa, sino que también se rigen por lo que se llama la Lex Artis, ¿ya?, que quiere decir que se rigen por las prácticas clínicas, ¿ya?, y los estándares que rigen a los médicos respecto de esos tratamientos. ¿Cuál es el tema? El tema es si es que existe un conflicto, por ejemplo, de consentimiento, ¿ya? Pero en ese caso nuestra legislación permite que se realicen ciertos tratamientos sin la autorización de los pacientes, ¿ya?, cuando se dan ciertos supuestos. Siempre existe la posibilidad del paciente que está afectado, que considera que eso vulnera su voluntad, puede levantar este cuestionamiento al Comité de Ética Asistencial y siempre va a poder reclamar ante instancias como la Corte de Apelaciones a través de un recurso de protección o eventualmente, si es que se considera que existe una privación ilegal y arbitraria de la libertad, a través del recurso de amparo.
Perfecto. Como última consulta para luego charlar un poco sobre diversos temas. En el ámbito de la ética y dignidad, ¿se trata de esa forma actualmente a los pacientes? Y si es así, ¿cómo y por qué? Cuando nos referimos a la dignidad de las personas, nos estamos refiriendo a que todas las personas, los seres humanos, por ser personas, ¿ya?, merecemos un trato respetuoso. Eso es la dignidad. ¿Ya? La dignidad es que por nuestra esencia de seres humanos, ¿ya?, merecemos ser tratados con respeto y nosotros también tenemos que tratar a los demás con respeto. ¿Ya? Una atención ética es una atención que respeta también esa dignidad y que sigue ciertos cánones, ciertos estándares, ¿ya?, que se basan fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos en general. ¿Ya? Esos son los criterios que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando evaluamos cualquier actuación. Nuestra actuación como personas, pero también las atenciones que recibimos como pacientes. ¿Ya? Si nosotros consideramos que algún tipo de atención no es respetuosa de nuestra dignidad o que no es respetuosa en general de los derechos humanos, ¿ya? Cuando me refiero a derechos humanos me refiero a la libertad de movimiento, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la protección de la salud en general, ¿ah? Podría considerarse una actuación que vulnera los derechos, una actuación no ética o poco ética. ¿Ya? Por lo tanto, esto no es algo que uno pueda hablar en general, son juicios que uno puede dar de cada caso en particular. Lo que sí tengo que decirle que en esta institución nosotros tenemos esas instancias, entonces es bueno que ustedes conozcan esto, ¿ya? Y hacer un llamado a todas las personas de que si es que tienen consulta, si es que tienen reclamos, si es que tienen dudas, recurran a estas instancias. La coordinación de integridad pública, en el caso de cuestionamientos a la ética funcionaria, ¿ya? El comité de ética asistencial en el caso de que hubiese algún cuestionamiento, alguna duda respecto a un actuar ético en el tratamiento, y el comité de ética científico en el caso de que también existieran dudas o cuestionamientos respecto de investigaciones con seres humanos. Estas tres instancias no solamente solucionan problemas concretos, sino que también cumplimos un rol de educación, un rol de capacitación y orientador. Así que podemos recibir consultas, inquietudes de la comunidad en general. Perfecto. Hablando del tema de experimentación en seres humanos, ¿Sí? tenemos entendido que en el siglo XVIII y XIX se experimentaba con sujetos ya que no se les consideraba que tuvieran derecho alguno. Ya en el siglo XX, hubieron experimentos más por el lado de la medicina nazi, los cuales ellos experimentaron con prisioneros de centros de concentración. Y estos fueron sometidos a cosas como consecuencias del frío extremo, como enfermedades infecciosas, pero ya en el lado psiquiátrico, en 1930 al 1950, el psiquiatra Donald Cameron hizo experimentos diversos respecto a la psicología, tanto como el psicodriving o también conocidos como, digámosle de forma más no técnica, lavado de cerebro con grabaciones pregrabadas repetidas una y otra vez hacia la persona. ¿Qué podemos opinar respecto a estos hechos de la medicina y cómo podemos entender cómo llegamos a que a día de hoy se tengan los derechos que se tienen los sujetos de prueba? Sí, la verdad es que todas las atrocidades y las torturas que se cometieron durante el régimen nazi dieron origen a lo que conocemos como los juicios de Nuremberg, ¿verdad? Y a partir de esos juicios se creó lo que se denomina el Código de Nuremberg, que es la fuente de todos los estándares éticos en materia de investigación con seres humanos. Pese a que existía ese código del año 48, que exigía fundamentalmente el consentimiento de las personas para poder participar en una investigación y el conocimiento de los riesgos y de los beneficios que acarrea esa investigación para su salud, se siguió investigando, vulnerando los derechos de las personas. Hoy en día existen estándares muy fuertes, ¿ya? Y estándares internacionales, existen normativas regulatorias, existen límites al desarrollo de la investigación, porque la libertad de investigar
conocida como los avances de la ciencia, ¿ya? O el emprendimiento científico, ¿ya? Sea de un investigador individualmente considerado como de corporaciones, etc. No, ese derecho no es ilimitado, ¿ya? El avance científico, que hemos logrado grandes avances a partir de cosas horribles que ocurrieron, por ejemplo, tenemos que reconocer, por ejemplo, que la pastilla anticonceptiva que se toma hoy en día fue probada con prisioneras judías en Alemania, ¿ya? O sea, es un avance científico, pero desconocemos el origen, ¿ya? Nunca nadie le preguntó a esa prisionera si quería tomar, y nunca nadie No se le consideraban sus preguntó derechos. si quería sufrir una vejación o una violación, para poner en prueba la pastilla, ¿ya? Hoy en día, nunca una investigación puede pasar a llevar los derechos de una persona, ¿ya? No podemos ocupar los avances de la ciencia, ¿ya? Para desconocer que las personas, y ahí viene el tema de la dignidad, y ahí viene el tema ético, las personas somos un fin en sí mismas, ¿ya? Nosotros no somos un medio para el bienestar de otros, ¿ya? Por eso la importancia de los comités de ética de investigación, ¿ya? Todas las investigaciones sabemos que en fármacos, como te decía, en tratamientos, en nuevas terapéuticas, tienen distintas etapas. Primero se prueban en laboratorios, con cápsulas, etc. Después se prueban en animales y luego se prueban en seres humanos, ¿ya? Pero cuando se prueban en seres humanos tiene que haber consentimiento de las personas tienen que conocer los riesgos, los beneficios que acarrea someterse a ese tratamiento, ¿ya? Tienen que poder retirarse de esa investigación cuando lo consideren pertinente, ¿ya? Tienen derecho, en Chile, por ejemplo en Chile tenemos una norma de justicia que señala que si estamos probando un medicamento, ¿ya? Y el medicamento durante la fase de prueba le hace bien a ese sujeto o ese paciente, tiene derecho a que se lo sigan dando, ¿ya? Porque sabemos que se prueban los medicamentos, pero después se comercializan muchas veces a valores altísimos. Entonces, una persona que arriesgó su vida, ¿ya? Su salud, tiene derecho entonces a beneficiarse con esos avances científicos. Eso es súper importante tener presente eso. O sea, nunca vamos a poder, en aras de los avances científicos, pasar a llevar los derechos de las personas. Voluntades anticipadas y consentimiento informado, ¿qué podemos hablar respecto a ello? Mira, es muy interesante la pregunta que me haces, porque el consentimiento informado es algo que cruza, no es solamente un elemento que se ve en materia de investigación, también se ve nosotros como pacientes cuando recibimos un tratamiento, ¿ya? Tenemos derecho nosotros a someternos al tratamiento o a rechazar el tratamiento, ¿ya? En investigación yo tengo derecho a participar de una investigación o a decir que no, o a retirarme cuando quiera. Lo mismo pasa con los tratamientos de salud, ¿ya? Y por eso yo te decía que cuando existe un conflicto, por ejemplo, el paciente que no quiere recibir un tratamiento, pero un médico quiere darlo, o al revés, eso es un conflicto ético que puede solucionarlo un comité de ética, ¿ya? En materia de consentimiento informado y voluntades anticipadas, las voluntades anticipadas se refiere a aquella voluntad que uno manifiesta cuando está en condiciones de hacerlo, para que rija cuando eventualmente uno esté cursando una crisis o no esté en condiciones de dar ese consentimiento, ¿ya? Es un estándar en el cual también uno puede manifestar si luego quiere ser sujeto de investigación o no. Por lo tanto, también se puede hacer esa manifestación en la voluntad anticipada, que es muy interesante esa interfaz entre las áreas asistencial y de investigación. En el consentimiento informado nosotros señalamos que conocemos los riesgos de un tratamiento, conocemos los efectos adversos que nos puede dar un medicamento, ¿ya? Y aceptamos eso, ¿ya? La declaración de voluntad anticipada, uno recibiendo orientación, etcétera, uno puede hacer esa manifestación para cuando uno esté cursando un episodio de crisis o no puedas tener la capacidad de tú tomar la decisión por ti mismo. ¿Y ¿Ya? qué pasa en el caso de que el paciente no esté en una condición mental o física adecuada para dar su consentimiento y aún así se es otorgado? Para eso sirven las voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas, ojo, en Chile tenemos dos tipos,
Acá estamos hablando de voluntades anticipadas de salud mental, para cuando tú estés cursando una crisis de salud mental, porque existen otras que son las voluntades anticipadas del fin de la vida. Por ejemplo, si tienes una enfermedad terminal, ¿ya? Y tú puedes decidir: no quiero recibir más tratamiento, quiero recibir cuidados paliativos en la casa, por ejemplo, contra el dolor, y como morir tranquilo. ¿Ya? Eso es una voluntad anticipada, pero acá estamos en el psiquiátrico, entonces hablamos de las voluntades anticipadas en salud mental. Claro. ¿Ya? Entonces, precisamente para eso sirve. O sea, cuando nosotros estamos estables, que tenemos pleno conocimiento de nuestras condiciones, yo puedo decidir ahí en un documento que es escrito, ¿ya? Qué es lo que yo quiero, y que esté obviamente dentro del alcance de la institución para entregar, para cuando no esté en condiciones. Y en el caso de que se medique al paciente antes de que dé su consentimiento. Las voluntades anticipadas sirven precisamente para eso. Nosotros estamos estables, estamos bien, y uno tiene una conversación con el médico, con alguien, donde tú le manifiestas y le dices: mira, me dan estos medicamentos que la verdad me caen mal, no me gusta el efecto que tienen, cuáles son otras opciones que existen. Eso, en el fondo, también es algo que en la práctica clínica debiera darse, ¿ya? Lo que pasa es que suelen los médicos y los tratantes, ¿ya? En base a la experiencia que tienen, decir: este medicamento le cae bien a todos, no le genera ningún efecto adverso, nada. Y parten de esa base, ¿ya? Ahora puede resultar que algo a lo mejor te caiga mal, o no te gusta porque te mantiene somnoliento, no te deja muy despierto. Entonces eso uno lo puede ir conversando con su médico. Y en el fondo, cuando nosotros recibimos un tratamiento del tipo que sea, no solamente de salud mental, sino de cualquiera, uno tiene que tener una buena relación con sus tratantes, de que tiene que haber una conversación. Tú le tienes que contar a tu tratante qué es lo que te hace bien, qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que te hace sentir mal, de manera de ir ajustando, que el tratamiento sea personalizado, se ajuste a las necesidades, no sé si gustos, pero en el fondo al bienestar de cada persona. Para eso sirven los consentimientos informados y para eso sirven las voluntades anticipadas. Perfecto. Yo le diría que muchas gracias por la conversación. Realmente fue un gusto conocerla y charlar con usted sobre este tema. Nos dejó más que claro el tema en el cual, y realmente le agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por la invitación. Quiero terminar con esta guerra que desespera la vida entera. Quiero terminar con esta guerra, aunque tenga que pelear en mi interior. Encontraré un lugar, porque soy un guerrero de la paz. Porque soy un